Cuenta la leyenda que, una tarde de los 90, dos referentes de distintas facciones de la barra de Newell's entraron al despacho del presidente Eduardo López. Querían el doble de dinero. Decían que no les alcanzaba. López los escuchó en silencio y entonces, según cuentan, tuvo una idea. Abrió un cajón, sacó una pistola, la apoyó sobre la mesa y dijo: "El problema no es la plata. El problema es que ustedes son dos. Voy a dejar el arma acá. Si cuando vuelva hay uno solo, ese va a cobrar el doble. Pero más guita no les voy a dar". Salió del despacho. Cuando regresó, la pistola seguía donde la había dejado, y los dos barras ya no pedían aumento. Mito o realidad, da igual, porque en los años de la llamada dictadura de López, algo estaba clarísimo. El pesado era él. Y en ese escenario aparece un nombre que marcaría a fuego la tribuna de Newell's Old Boys. Porque todo poder necesita un eco, y López lo tuvo. Hablar del Pimpi Camino es hablar de López. Hablar de López es hablar del Pimpi. Una historia donde presidente y barra, cada uno a su manera, terminaron escribiendo capítulos inseparables. ¿Qué cambió tu vida a través de López? A través de López, hacer una persona respetada en la sociedad. Si querés tomar un club, solo necesitas dos cosas: un disfraz y un sueño. López entró al parque como eso, un salvador. Voy a traer una figura mundial por torneo. El hincha compró, todos compraron, pero mientras miraban el humo, él ya estaba dentro. El club escuela, que en los 80 y 90 acariciaba la gloria, de pronto se quedó sin vida social. Literalmente, cerrada, apagada. Su eslogan era simple: imagínate más. El truco era otro: que nadie imaginara quién era él realmente. Parece mentira, ¿no? 14 años López en el poder. Desde que se entronizó como presidente en una elección legítima, que la que ganó, el de 94, la ganó legítimamente, nunca más hubo un proceso eleccionario. Entonces era un gobierno de hecho. Para tipos como López, Newell era una excusa. Él necesitaba un lugar desde donde soportar sus negocios. Desgraciadamente cayó Newell. El catálogo del delirio. Y así empezó el desfile. Refuerzos imaginarios, estafas, jugadores que duraban menos que un rumor. El día que Valderrama dijo: ¿dónde está el maíz? Como muestra del método López, recordemos el día en que Carlos el Pibe Valderrama se probó la camiseta de Newell's y a las pocas horas ya estaba de vuelta en Colombia. 4 de enero de 1995. Valderrama aterriza en Buenos Aires, se sube un auto y hace 4 horas hasta Rosario. Llega, se reúne con López, hace la presentación, fotos, hinchas, fiestas, todo cerrado. Pero después viene el detalle. El pibe pregunta: bueno, ¿y el maíz? ¿Dónde está el maíz que no lo veo? El adelanto del contrato no aparecía. Y ahí Valderrama se entera que tenía que esperar a que Newell's cobrara la venta de Scoponi a México para poder pagarle a él. El pibe explota. ¿Yo qué tengo que ver con Scoponi? Así no era el trato. Yo no espero ni a mi mamá ni a mi papá. Sean serios. Se dio media vuelta. 4 horas otra vez a Buenos Aires. Avión. Y siguió jugando en Junior. Así funcionaba la fábrica de humo. Ese era el nivel de improvisación. Ese era el método. Para salir de ese laberinto, el club tuvo que pelear algo más difícil que un campeonato: elecciones. 14 años sin votar. 14. Avales impugnados, listas anuladas, una maquinaria aceitada para no soltar el poder.
¿Qué vamos a esperar acá? Es un muerto. No joda esto, son grupos de tarea. La única diferencia es que estamos en democracia, pero parece que no se nota. Algún día alguien debería escribir el manual definitivo para visitar una cárcel, un tomo entero dedicado a la comida, por ejemplo, porque ahí dentro todo se revisa. Los guardias destripan el pollo como si fuera una operación quirúrgica, humean la yerba con el rigor de un sabueso entrenado, abren frascos, bolsas, paquetes. Todo puede esconder algo, todo se presume peligroso. Después vendrá el capítulo de la ropa. La norma es simple, no podés vestirte como ellos. Quedan prohibidos el verde, el negro, el gris y el azul marino. El azul Francia, curiosamente, pasa. El marrón claro, no. La cárcel tiene su propio código cromático, su propia lógica. Antes de convertirse en el mandamás del paravalancha leproso, Camino conoció todas esas reglas, porque estuvo preso y cuando salió se metió de lleno en otra jungla con leyes igual de salvajes. La tribuna. Primero fue el segundo de Oscar Lucero, entonces jefe de la barra, pero en el mundo de la popular las jerarquías no se heredan, se conquistan. Y Camino la conquistó a los palazos, a las trompadas y a los tiros, en una batalla campal contra el grupo de Lucero, ahí mismo, en la popular baja del Coloso, en un News Unión que quedó grabado en la memoria. ¿Sí? Sí. Pero yo te pregunté dónde sacaba la plata vos. Y esto es como la política, como las campañas políticas, ¿no? La solventan los gastos gente que te necesita para algo. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Esto es así acá, la vida en Rosario. En el mundo de Lampa hay una regla que todos conocen y nadie respeta. Lo único estable es el caos. Las estructuras mafiosas son criaturas volátiles. Hoy te dan la mano, mañana te la cortan. Lo que esta noche es código, mañana es traición. Y un aliado con un par de tragos de más o una charla mal encarada puede amanecer convertido en tu peor enemigo. En ese tablero movedizo, Rosario, a comienzos del nuevo siglo, tenía un nombre que sonaba más fuerte que todos. Roberto Pimpi Camino, el jefe de la barra de Newell's. No era solamente un líder, era el líder. Un tipo que construyó una maquinaria inédita para su tiempo y que generaba una mezcla perfecta de respeto y miedo en cualquiera que quisiera hacerse un nombre en las sombras. Pero su poder no terminaba en la tribuna, se filtraba por los pasillos del club. Tocaba el pase de jugadores, manejaba favores, llaves, puertas. Hasta el estadio cubierto se convertía, cuando él quería, en oficina, territorio o campo de operaciones. Y en la zona sur de la ciudad, especialmente en el barrio municipal, su influencia era tan clara, tan palpable, que la gente empezó a llamarla con un nombre que no le dejaba lugar a dudas. Pimpilandia, un territorio donde las reglas las escribía él. López, para ser López, necesitaba de alguien como Pimpi, y Camino no podría haber sido el Pimpi sin alguien como López. No eran aliados, eran las dos mitades de una misma maquinaria. En los 90, esa década que transformaba empresarios en salvadores y salvadores en dueños, López descubrió algo poderoso: que el fútbol es la mejor coartada para cualquier crimen social. Su despacho no estaba en el club, estaba arriba de su farmacia, del bingo, un búnker donde el olor a medicamentos se mezclaba con la humedad de los billetes que pasaban de mano en mano. Ahí, en esa sala de espera, jugadores, periodistas y representantes se mordían las uñas, rogando que un cheque no volviera volando. López tenía la lapicera, y la lapicera era un arma.
Antes, el sueño del pibe en los barrios de la periferia de Rosario era jugar al fútbol en primera división, ser boxeador o ídolo de cumbia. Desde hace un tiempo ese sueño se reduce a ser narco o barra brava. El sueño del pibe dejó de ser jugar en primera. Ahora es mandar o sobrevivir. En el extremo sur de la ciudad, donde las calles empiezan a bajar hacia el río, una familia levantó su vida durante más de 30 años. Allí crecieron 10 hermanos que hicieron del barrio su mundo. Entre ellos estaba Roberto, al que todos conocían como Pimpi. Con el tiempo, Pimpi se convirtió en aquel torbellino que comandaba la legendaria hinchada que nunca abandona. Para muchos, la barra más picante y temida de la historia del club. Camino no era barra, era la barra, el general de un ejército reclutado en los barrios más castigados de Rosario, donde el Estado no entraba, pero las dádivas de López sí. Pimpilandia, un feudo dentro de la ciudad, un reino donde la lealtad se escribía con sangre y el negocio era más grande que el fútbol. López necesitaba silencio. Camino sabía cómo conseguirlo. Uno compraba jueces, medios, policías. El otro aportaba músculo, territorio y miedo. Juntos montaron uno de los primeros cogobiernos barra dirigentes del fútbol argentino. Un pacto que dejó un tendal de muertos y una ciudad que todavía paga la factura. Camino protagonizó varios hechos violentos. Uno sangriento en 2003, cuando la barra de Newell's emboscó a la de River en plena Panamericana y hubo 2 muertos. Un año antes, en el corazón de la tribuna leprosa, Camino y su gente se enfrentó a los tiros con otra facción. Ese día, Newell's jugaba con Unión de Santa Fe y el partido fue suspendido por la violencia en las tribunas. Después de muchos allanamientos y procedimientos en Rosario, Pimpi cayó en la ciudad de Buenos Aires. Recibió una condena de 3 años de prisión y la inhabilitación por 4 para ir a los estadios. El último escalón en su prontuario fue el 24 de diciembre pasado. Muchos le atribuyeron otra emboscada a la propia barra de Newell's. Ese día valieron un micro de hinchas que volvía de Buenos Aires después de un partido contra Huracán. Murió un chico de 14 años, Walter Gastón Cáceres. Mientras tanto, en lo futbolístico, los números de la era López eran más pobres que sus excusas. 28 torneos, un campeonato, y prohibió pronunciar 2 nombres que eran patrimonio espiritual del club: Bielsa, Martino. Pero si querés entender a López, tenés que seguir la ruta del papel prensa. El tipo entendió que ningún cacique dura sin un diario que le cuide la espalda, y compró uno, El Ciudadano. Porque cuando López se dio cuenta de que no alcanzaba con barras y policías, dio el siguiente paso lógico en su manual. Compró medios, compró el silencio, pero no a su nombre, no. El truco se llamó Nifadel Sociedad Anónima, una sociedad fantasma manejada por insolventes, que misteriosamente tenían acceso a los secretos del club, del bingo y del diario. Una cortina de humo legal para desaparecer cuando hiciera falta. Es que Eduardo J. López reescribió el manual del crimen del guante blanco en clave rosarina. El Ciudadano agonizó durante años, los trabajadores quedaron en la calle y López, como siempre, salió limpio. Legalmente no existía. Un fantasma con sello de empresario. En una ciudad llena de fantasmas, López fue el único que supo convertirse en uno por decisión propia. Acá esta mafia se termina este año o se termina. Autoconvocados va a quedar en la historia de Newell's como una agrupación de chicos que se movilizaron por el simple hecho de amar algo. Estábamos jugando la vida, era enfrentar al sistema de López cara a cara. Creo que siempre estuvo claro que la salida estaba en la calle. Esa lucha se instaló en la calle y a partir de la calle se instaló en el consenso popular. No podían tapar lo que sucedía en Córdoba y Moreno, porque la gente pasa por Córdoba y Moreno. Este es el
Esto es un club de fútbol, todo lo demás sobra, repetía Eduardo J. López, justo con Newell's, que no nació de una cancha, nació de un aula, de la vieja escuela fundada por Isaac Newell en Rosario, donde a fines del siglo XIX el fútbol era parte del plan de estudios, una herramienta educativa más. Allí los alumnos aprendían con el cuerpo y con la mente. Entre pizarrones, ejercicios y recreos se forjó una comunidad. Cuando en 1903 los antiguos estudiantes decidieron fundar un club, no estaban creando solo un equipo, estaban prolongando el espíritu de aquella escuela. Lo dice el nombre, Old Boys, expresión que refiere a los viejos alumnos. Desde su origen, Newell's fue un proyecto colectivo, una idea de pertenencia, un espacio donde el deporte se entendía como integración y como identidad compartida. Durante décadas, ese ADN comunitario se mantuvo intacto. Newell's creció como un club social, además de deportivo, formador e inclusivo, con puertas abiertas, con una presencia fuerte en los barrios y con un rol en la vida cotidiana de miles de familias. La institución era, en el fondo, un punto de encuentro, un lugar donde se mezclaban generaciones y donde los valores se transmitían como en una gran escuela extendida. Pero esa tradición conoció su quiebre durante la gestión de Eduardo J. López, un periodo oscuro y autoritario. El club se cerró sobre sí mismo, se desdibujaron espacios sociales, se debilitó el rol comunitario, se limitó la participación y la institución quedó reducida a una estructura hermética ajena a su propia historia. Fue un tiempo que avanzó a contramano de un siglo de pertenencia popular. Y sin embargo, fue la misma comunidad que había nacido de una escuela la que volvió a levantar la mano. Socios, hinchas, familias enteras recuperaron la democracia del club en 2008. No fue fácil, no fue de un día para el otro. Fue una larga y cruenta lucha. Pero un día, Newell's volvió a reconocerse en su origen. Un club que no se explica sin su gente, sin su vocación de integrar, educar y acompañar. Porque Newell's Old Boys nunca fue solo fútbol. Fue y sigue siendo la continuidad de una escuela que se transformó en club y un club que se convirtió en identidad. Por lo menos 5 balazos y la muerte. Y en medio de lo que habría sido una emboscada, asesinaron al ex jefe de la barra de Newell's, Roberto Pimpi Camino. Su cuerpo fue arrojado frente a un hospital de la ciudad de Rosario. Este bar fue la escena del crimen. Eran las 5:30 de la mañana. En una mesa, Roberto Pimpi Caminos, ex jefe de la barra brava de Newell's, y 3 hombres de su entorno. Un llamado cambió los planes. El Pimpi salió a la calle. Siendo las 6 de la mañana aproximadamente, ingresan 4 personas, trayendo a otra persona inconsciente. Esta persona ingresa con aparentemente múltiples heridas de arma de fuego, compatible con herida de arma de fuego. Se le inicia RCP avanzada, a los 45 minutos aproximadamente se hace presente otra persona, quien lo identifica como Roberto Camino. Descontrolados, agresivos, los soldados del Pimpi atacaron a 2 vigiladores de la guardia. Las personas en realidad que ingresan agrediendo a todo el personal que estaba presente en ese momento. Se entiende que pudo haber sido por la desesperación. Después abandonaron el cuerpo y se fueron sin declarar. Para la policía, el crimen no tiene relación directa con la guerra de la barra brava de Newell's. En 2008 el hechizo se rompió. Una camada de hinchas jóvenes, los autoconvocados, dejaron de tener miedo. La calle habló, el poder político tuvo que escuchar y las urnas se abrieron. Ahí terminó la historia, o mejor dicho, empezó la resaca. López murió impune, Camino asesinado mucho antes. El dúo que convirtió al club en tablero de guerra dejó un legado oscuro. La idea de que el poder siempre está del lado del que aprieta más fuerte.
democracia! Y era muy fuerte ver desde adentro, a través del vidrio, cómo la gente cantando nos pedía que sigamos ahí, que no bajemos los brazos. Nos dieron un apoyo terrible a los que estábamos ahí adentro. Recuerdo que la gente se iba acercando a medida que pasaban las horas de distintos lugares, venía más gente. La gente quiere voltear esta tiranía de 14 años. Se empieza a sentir el ruido de la persiana que va bajando. Se ven unas manos que se levantan y que empiezan a frenar esa persiana que bajaba. Había muchísima gente dispuesta a terminar con esto. ¡Venimos a alentar! ¡Cada vez te quiero más! Ese proceso fue el triunfo de la gente y no se compara. La explosión que hubo el día de la elección no fue espontánea, estuvo pavimentada por un año de movilizaciones. Y verlo a él llegar al parque primero a votar fue convencernos de que se podía. 14 años, se terminó. ¡Ya se terminó esa mafia! ¡Ya se terminó! ¡Ya se terminó! ¡Ya se terminó! ¡Ya se terminó esa mafia! ¡Ya se terminó! Mi viejo, mi abuelo, todos los que me inculcaron que yo sea hincha de Newell's, devolverles el club.